A continuación discutiremos cómo debe ser la pesquisa en pacientes de alto riesgo y mama densa. Hablaremos sobre los protocolos de pesquisa recomendados para alto riesgo, la utilidad de los métodos de imagen en la evaluación de mama densa, conclusiones y recomendaciones. El primer reporte sobre el uso de resonancia magnética en cáncer de mama fue realizado por Cool y colaboradores en el año 2000. Detectaron 50 lesiones cancerígenas en 192 mujeres con comprobación o sospecha de susceptibilidad genética para cáncer de mama y concluyeron que la precisión de las imágenes de resonancia magnética fue significativamente mayor que la de las imágenes convencionales en la detección de mujeres de alto riesgo. Posterior a este estudio, numerosos metaanálisis han demostrado que la vigilancia anual con resonancia magnética se asocia a una reducción significativa en la incidencia de cáncer de mama en estadios avanzados en pacientes de alto riesgo, por lo que diferentes protocolos de pesquisa han adoptado la inclusión de este método de imagen en la pesquisa de alto riesgo. La Sociedad Americana de Cáncer recomienda utilizar resonancia magnética como complemento a la mamografía en mujeres con un 20 a 25% o más de riesgo acumulado, incluyendo aquellas con fuerte historia familiar de cáncer de mama o de ovario, o que hayan sido previamente tratadas con radioterapia tórax. Según EUSOBI, la pesquisa anual con resonancia magnética debe estar disponible a partir de los 30 años de edad en pacientes de alto riesgo. La pesquisa con resonancia magnética antes de los 30 años debe incluir aquellas pacientes portadoras de mutación BRCA1 o BRCA2, donde la recomendación es que se inicie entre los 25 y 29 años de edad, y en portadoras de mutación TP53 a partir de los 20, o cuando exista un 50% de probabilidades de riesgo familiar para alguna de estas mutaciones. La pesquisa con resonancia magnética además debe realizarse en mujeres no testeadas para mutaciones, pero que tengan un riesgo acumulado entre el 20 al 30% o más, y en pacientes de alto riesgo previamente tratadas por cáncer de mama. En pacientes portadoras de mutaciones TP53 se debe evaluar riesgo-beneficio de exposición a radiación. La mamografía anual en alto riesgo puede considerarse a partir de los 35 años y en pacientes portadoras de mutación BRCA1 a partir de los 40. En caso de realizar resonancia magnética anual, no es necesario complementar con ultrasonido mamario. Solamente se realiza este estudio en aquellos casos de pacientes menores de 35 años con contraindicaciones para la realización de resonancia magnética con contraste. El Colegio Americano de Radiología recomienda el inicio de la pesquisa mamográfica anual en pacientes que recibieron tratamiento entre los 10 y 30 años de radioterapia en manto posterior a 8 años de finalizado el tratamiento, pero nunca antes de los 25 años de edad. Es recomendable la pesquisa anual 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar de primera línea más joven, pero nunca antes de los 30. En mujeres de alto riesgo, la mamografía o la tomosíntesis tienen una mayor sensibilidad cuando se usa en combinación con la resonancia y se debe utilizar el ultrasonido como método complementario solamente si la resonancia no es tolerada por la paciente o si ésta está contraindicada. Veronesi y colaboradores hacen las siguientes recomendaciones sobre la base de la baja contribución de la mamografía y el ultrasonido. La resonancia magnética debe estar disponible para los pacientes de alto riesgo y se deben realizar como método único de pesquisa hasta los 35 años de edad. En pacientes portadoras de mutación BRCA1 y P53 deben realizarse su pesquisa solamente con resonancia magnética a lo largo de su vida. La mamografía debe ser el método complementario de la resonancia magnética a partir de los 35 años en pacientes portadoras de mutación BRCA2. El paradigma de la resonancia magnética como complemento a la mamografía debe ser revertido, debe plantearse a la inversa. La resonancia magnética y mamografía o tomosíntesis bilateral anual en pacientes con antecedentes de radioterapia en tórax debe estar disponible a partir de los 25 años u 8 años después de culminado el tratamiento, cuando éste se haya realizado antes de los 30 años de edad.
Cutul y colaboradores realizaron un estudio específicamente en mujeres con antecedentes de radioterapia en manto, demostrando una sensibilidad tanto en la mamografía como en la resonancia relativamente bajas. Sin embargo, cuando se usaron en combinación ambos métodos, se alcanzó una sensibilidad del 95%. Los autores concluyen que existe una alta incidencia de carcinoma ductal in situ en pacientes que hayan recibido radioterapia externa tórax y que estas característicamente se presentan como microcalcificaciones y baja neoangiogénesis. Esto limita la sensibilidad de la resonancia magnética. La mamografía con contraste es un método relativamente nuevo que utiliza la angiogénesis tumoral de manera similar a la resonancia magnética, por lo que tiene indicaciones también similares a la de este método, por lo que es considerada una alternativa a la resonancia magnética para la pesquisa. También tiene la ventaja que es un método más rentable en cuanto al costo, rapidez de obtención de la imagen y más fácil de interpretar. También tiene el plus de que obtenemos las imágenes del método convencional de mamografía y adicionalmente tenemos la imagen contrastada. En la evaluación de pacientes con mamas densas, debemos considerar que la sensibilidad mamográfica está disminuida en un 30-45%, en comparación con pacientes con mamas adiposas, en donde la sensibilidad puede alcanzar un 98%, y que adicionalmente tenemos lo que se considera efecto máscara, que consiste en que la superposición de tejido puede ocultar alteraciones. Esto hace necesario recurrir a otros métodos de imagen para la correcta evaluación en este tipo de pacientes. A continuación, evaluaremos la utilidad de los siguientes métodos en la pesquisa de mama densa. Comenzaremos evaluando la tomosíntesis. En un estudio prospectivo realizado por Osteras y colaboradores, donde evaluaron mujeres a quienes se les practicó mamografía y tomosíntesis y recibieron en ambos estudios la misma compresión a la mama, concluyeron que la tomosíntesis es superior a la mamografía digital en la detección de cáncer en todos los grupos de edad y en todos los tipos de densidad. Especialmente fue útil en la detección de masas espiculadas y distorsión arquitectural. En las guías europeas de diagnóstico y pesquisa de cáncer de mama, recomiendan el uso de tomosíntesis en pacientes con mamas densas, ya que su tridimensionalidad elimina la superposición de tejido. Por ello recomiendan que en pacientes asintomáticas con alta densidad mamaria y sin otro factor de riesgo asociado, se utilice en la pesquisa tomosíntesis o mamografía digital. Y en caso de estas ser negativas, no recomiendan el uso de otro método complementario. La tomosíntesis disminuye el efecto máscara, disminuye los falsos positivos, aumenta el valor predictivo positivo de la recomendación de biopsia, tiene una mayor tasa de detección de cáncer de mama, disminuye la tasa de rellamado y dentro de sus desventajas puede aumentar el tiempo de interpretación de la imagen, tiene una dosis de radiación mayor cuando se utiliza en adición a la mamografía. Sin embargo, la imagen sintetizada puede reemplazar la necesidad de la correlación con la imagen 2D. Puede tener artefactos por macrocalcificaciones y marcas metálicas y puede existir limitación a la hora de caracterizar microcalcificaciones. En cuanto al ultrasonido mamario, tenemos el estudio ACRIN 6666 que mostró una tasa de detección de cáncer de 7.6 por cada 1000 mujeres examinadas solo con mamografía versus 11.8 cuando se combinó con ultrasonido mamario. También revelaron una tasa de 3.7 cánceres adicionales por cada 1000 mujeres por año detectados en el segundo y tercer cribado. En un metaanálisis donde evaluaron el rendimiento del ultrasonido mamario en pacientes con mamas densas y mamografía negativa, encontraron una sensibilidad del 80 al 83% y una especificidad del 86,4 al 94,5% para el ultrasonido mamario. También encontraron cánceres adicionales que no fueron identificados en la mamografía. Sin embargo, también reportan aumento de los falsos positivos con el uso de este método. Dentro de las ventajas, tenemos que aumenta la tasa de detección de cáncer, es ampliamente disponible,
no emite radiación ionizante. Sin embargo, tiene un mayor número de falsos positivos, también mayor seguimiento a corto plazo y disminuye el valor predictivo positivo de la recomendación de biopsia. El estudio ACRIN 6666 también evaluó resonancia magnética en pacientes con mamas densas. Demostraron que la adición de la resonancia magnética después de 3 evaluaciones anuales con mamografía y ultrasonido negativo arrojó una tasa de detección de cáncer de 14.7 por cada 1000 mujeres. La resonancia magnética también obtuvo una alta tasa de falsos positivos. El ensayo EVA informó un diagnóstico de cáncer de mama de 14.9 por cada 1000 mujeres con la adición anual de resonancia magnética. Ambos estudios se realizó en pacientes de riesgo alto e intermedio. Dentro de las ventajas de este método de imagen es que tiene la sensibilidad más alta reportada, tiene una tasa de detección de cáncer de mama superior a los métodos convencionales y no existe superposición de tejido. Dentro de las desventajas son las contraindicaciones propias del procedimiento y que tiene una alta tasa de falsos positivos y una especificidad reducida. Sin embargo, estos criterios pueden mejorar con el uso adecuado de la difusión y el coeficiente de difusión aparente. La Sociedad Americana de Cáncer establece que no existe suficiente data que sustente la indicación de resonancia magnética de pesquisa en pacientes con mamas densas en riesgo promedio. En cuanto a la mamografía con contraste, tenemos que Mokhtar y colaboradores evaluaron 60 pacientes con mamas densas y hallazgos mamográficos y ecográficos inconclusos o de sospecha y practicaron mamografía con contraste, encontrando una reducción de la tasa de falsos negativos con el uso de mamografía con contraste. Por su parte, Sorín y colaboradores compararon rendimiento diagnóstico de mamografía con contraste con mamografía digital convencional en pacientes con riesgo intermedio y mamas densas. Encontraron diferencias significativas en la sensibilidad y especificidad de ambos métodos. La mamografía con contraste fue significativamente más sensible que la mamografía para detectar el cáncer de mama y no encontraron beneficio adicional con el uso de complemento con ultrasonido mamario en pacientes con mamografía con contraste negativa. Dentro de las ventajas de este método es que tiene menor costo en comparación con la resonancia magnética, es de rápida interpretación, tiene una mayor sensibilidad en comparación con la mamografía convencional y una menor tasa de falsos negativos. Dentro de las desventajas es que requiere de administración de medio de contraste yodado, de compresión prolongada cuando se utiliza el método de sustracción temporal, puede generar artefacto de movimiento y tiene una especificidad reducida. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones en pacientes de alto riesgo, tenemos que se debe considerar el riesgo e individualizar a la paciente para decidir métodos de pesquisa. Existe suficiente evidencia en favor a programas de pesquisa que incluyan resonancia magnética en alto riesgo. Y se deben considerar métodos alternativos como la mamografía con contraste que resultan útiles a menor costo. En cuanto a la pesquisa de mama densa, tenemos que no existe data suficiente sobre estándares de pesquisa en este tipo de pacientes. La tomosíntesis y el ultrasonido han demostrado ser métodos útiles para la evaluación de la mama densa. No existe suficiente evidencia para el uso de resonancia magnética o mamografía con contraste en pesquisa de mama densa sin otro riesgo asociado. Para resumir, se recomienda en la pesquisa mamaria de pacientes con mamas densas y riesgo promedio intermedio el uso de mamografía o tomosíntesis, tomando en cuenta que este último método ha demostrado mejores resultados en la evaluación de pacientes con mamas densas, y como método complementario utilizar el ultrasonido mamario. En el caso de pacientes con mamas densas y alto riesgo, se recomiendan métodos funcionales como la resonancia magnética y la mamografía con contraste de acuerdo a su disponibilidad, en combinación con mamografía o tomosíntesis. El paradigma que marcará la pauta será el uso de métodos funcionales como gol estándar para la pesquisa de pacientes de alto riesgo y como método complementario la mamografía.